Nosotros somos el equipo 1, venimos de parte de la Universidad de Anáhuac Querétaro. El equipo está conformado por Omar Guzmán, Karim de la Madrid, Monse Guillón y yo, Edgar González Guarrón. El día de hoy vamos a presentar lo que es tipos de muro, secciones, juntas constructivas, procesos constructivos y materiales. Tipos de muros. Los muros son elementos fundamentales en la construcción de edificaciones, ya que cumplen diversas funciones como la separación de espacios, la contención de terrenos y la estructura de la edificación. Existen diferentes tipos de muros y cada uno de estos tiene unas características y funciones específicas. Entre los tipos de muros, los muros más comunes se encuentran los muros de carga, los muros de contención y los muros de partición. Los muros de carga son aquellos que soportan el peso de la estructura de la edificación, mientras que los muros de contención se utilizan para sostener terrenos con pendientes. Por otro lado, los muros de partición se emplean para dividir espacios interiores. Muros de carga. Los muros de carga son elementos estructurales que soportan el peso de la construcción, transmitiéndolos hacia los cimientos. Su función es fundamental en la estabilidad y seguridad de una edificación. Estos muros pueden ser diversos materiales como ladrillos, bloques de concreto o piedra. Además, su espesor y altura varían dependiendo del peso que tendrán que soportar. Los muros de contención son estructuras que se utilizan para contener el terreno y evitar deslizamientos o derrumbes. Estos muros se construyen en terrenos con pendientes pronunciadas donde es necesario nivelar el terreno para construir sobre él. Existen diferentes tipos de muros de contención, como los muros de gravedad, los muros de contrafuertes y los muros gaviones. Cada uno de ellos tiene sus propias características y se utilizan en diferentes situaciones dependiendo del tipo de terreno y de las necesidades de la construcción. Los muros divisorios son elementos constructivos que se utilizan para dividir el espacio interior de un edificio. Estos muros no tienen una función estructural, es decir, no soportan cargas, sino que su función es meramente divisoria. Existen diferentes tipos de muros de partición como los de ladrillo, los de yeso laminado o pladur, los de vidrio o entre los que sería tabla roca. Cada uno de ellos tiene sus propias características y se utiliza en función de las necesidades del proyecto. Muros estructurales y no estructurales. Los muros estructurales son aquellos que tienen una función de soporte en la edificación, es decir, son parte de la estructura principal de la construcción. Estos muros están diseñados para resistir cargas verticales y horizontales como el peso del techo y las fuerzas sísmicas. Por otro lado, los muros no estructurales no tienen función de soporte y se utilizan principalmente para dividir espacios interiores o exteriores. Muros estructurales y no estructurales. Los muros estructurales son aquellos que tienen una función de soporte en la edificación, es decir, son parte de la estructura principal de la construcción. Estos muros están diseñados para resistir cargas verticales y horizontales, así como el peso del techo y las fuerzas sísmicas. Por otro lado, los muros no estructurales no tienen función de soporte y se utilizan principalmente para dividir espacios interiores o exteriores. Es importante tener en cuenta que la elección entre un muro estructural o no estructural depende del diseño y uso previsto de la edificación. Los muros estructurales son fundamentales para garantizar la estabilidad y seguridad de la construcción, mientras que los muros no estructurales pueden ser más versátiles y adaptarse a diferentes necesidades de diseño y distribución de espacios. Procesos constructivos. Planificación y diseño preliminar. En esta etapa inicial se define el alcance del proyecto, se establecen los objetivos y se elaboran los conceptos de diseño. Se realizan estudios de viabilidad y se establecen los parámetros básicos del proyecto. Diseño arquitectónico e ingeniería. Se desarrolla el diseño arquitectónico detallado que incluye planos, maquetas y especificaciones técnicas. Los ingenieros estructurales, eléctricos y mecánicos colaboran en esta fase para diseñar sistemas y elementos estructurales. Documentación técnica. Se preparan los documentos técnicos necesarios para la obtención de permisos y licencias de construcción, así como para la licitación y la ejecución de la obra. Adquisición y gestión de permisos. Se tramitan los permisos necesarios para la construcción, lo que puede implicar la aprobación de planos y obtención de permisos municipales y ambientales. Licitación y contratación. Se seleccionan los contratistas y proveedores a través del proceso de licitación. Preparación del sitio. Se realiza la limpieza del terreno, se llevan a cabo excavaciones, se prepara la cimentación y se establecen las bases para la construcción. Estructura y albañilería. Instalaciones y servicios. Se instalan los sistemas de fontanería, electricidad y etc. Acabados y revestimientos. Se aplican los acabados interiores y exteriores como pintura, pisos, azulejos, carpintería, etc.
Pruebas y calidad. Se realizan pruebas y controles de calidad para asegurarse de que la construcción cumple con los estándares y requisitos establecidos. Entrega y ocupación y mantenimiento y ocupación. Juntas constructivas. Las juntas constructivas son elementos importantes en la arquitectura y la construcción de edificios. Estas juntas se utilizan para permitir cierta movilidad entre partes estructurales de un edificio debido a las variaciones térmicas, asentamientos diferenciales, vibraciones u otros factores. Su función principal es evitar que las tensiones generadas por estos movimientos afecten negativamente a la integridad estructural del edificio. Tipos de juntas. Juntas de expansión. Estas juntas permiten la expansión y contracción térmica de las partes de un edificio. Por ejemplo, en edificios de concreto se pueden usar juntas de expansión para dividir las losas de concreto en secciones más pequeñas. La segunda serían las juntas de construcción. Estas juntas se utilizan para separar diferentes componentes de un edificio como muros de carga, losas y columnas. Estas permiten la movilidad y evitar la transmisión de cargas y tensiones entre ellos. Las terceras y últimas serían las juntas de aislamiento sísmico. En áreas propensas a terremotos como lo que sería la Ciudad de México, se pueden incorporar juntas de aislamiento sísmico para permitir que el edificio se mueva de manera controlada durante un terremoto y reducir así el riesgo de daños estructurales. Materiales y diseño. Materiales de juntas. Los materiales utilizados en las juntas constructivas pueden variar según las necesidades del proyecto y el tipo de movimiento que se deben acomodar. Algunos de los materiales comunes incluyen caucho, neopreno, metal y compuestos de sellado. Para el sellado y mantenimiento es esencial mantener las juntas constructivas selladas adecuadamente para prevenir filtraciones de agua y la entrada de contaminantes. El sellador regular y el mantenimiento de las juntas son parte integral de la gestión de la integridad de un edificio. Para el diseño arquitectónico es muy importante que el diseño de las juntas constructivas puede ser un elemento estético e importante en la arquitectura de un edificio. Algunos arquitectos optan por destacar estas juntas como elementos de diseño, mientras que otros las ocultan a la vista para lograr una apariencia más uniforme. Secciones y muros. Dentro de estos se dividen en tres. La principal, que serían las zapatas, que son estructuras de cimentación que distribuyen la carga del muro hacia el suelo. Las zapatas se encuentran en la base del muro y ayudan a evitar asentamientos desiguales. Vigas. En algunos casos, especialmente en muros de carga o muros de contención, se utilizan vigas horizontales para distribuir las cargas del muro y proporcionar mayor estabilidad. Columnas. Las columnas son elementos verticales que se utilizan en algunos tipos de muros para proporcionar soporte adicional y resistir cargas verticales. Laterales. Estudio de la interacción del suelo y muro. Análisis de cargas y aplicaciones. Cálculo de espesores y refuerzos. Los cálculos se realizan para determinar el espesor necesario del muro y la cantidad de esfuerzo como barras de acero que se debe agregar para resistir las cargas y tensiones previstas. Esto garantiza la seguridad y la capacidad de carga del muro. Análisis de cargas y solicitaciones en muros. Se analizan las cargas que actuarán sobre el muro, tanto las cargas verticales como las cargas laterales. Se calculan las solicitaciones en el muro para determinar su capacidad de resistir estas fuerzas. Aplicaciones específicas de secciones en diferentes tipos de muros. Dependiendo del tipo de muro de carga o de contención o muros de mampostería, etc., se aplicarán diferentes diseños de secciones y elementos estructurales. Cada tipo de muro tiene requisitos específicos en función de su función y ubicación. En resumen, hemos explorado una amplia gama de aspectos relacionados con los muros de la construcción, desde los diferentes tipos de muros y los materiales utilizados en la misma, hasta los procesos de edificación y la importancia de las diversas secciones de muros y cómo influyen en la estabilidad y funcionalidad de una estructura. A lo largo de nuestra presentación hemos destacado la importancia de la planificación cuidadosa, el uso de materiales adecuados y la atención a los detalles de cada etapa del proceso de construcción de muros. Los muros no solo cumplen una función estructural vital, sino que también puede tener un impacto significativo en la estética y la eficiencia energética de un edificio. En última instancia, comprender estos aspectos es esencial para cualquier profesional de la construcción y para aquellos interesados en la arquitectura y la ingeniería. Esperamos que esta presentación haya sido de su agrado y haya proporcionado una visión integral de los muros de la construcción, lo que esperamos que les sea de utilidad en sus futuros proyectos y decisiones relacionadas con la edificación.